Hola, buenas tardes. Una vez más estamos aquí hoy desde Madrid. Estoy transmitiendo este Zoom. Eh, Bienvenidos y bienvenidas a este seminario en el que tenemos una invitación muy especial. Mm, Quiero presentar a Ali Marie Diamond, que ella es neozelandesa, está aquí con nosotros. Debo decir que ha hecho un gran esfuerzo, tenemos que agradecerle inmensamente que esté en esta tarde con nosotros, porque por el cambio horario en Australia son las 2 de la mañana, son las 2 de la madrugada del viernes 28 de abril. Así que le agradecemos a Ali Marie que haya hecho este esfuerzo de estar de 2 a 4 de la madrugada. Esperamos no aburrirte, que pases un momento agradable con nosotras y que además nos ilumines sobre el modelo neozelandés en cuanto a cómo funciona allí el sistema prostitucional, que está completamente descriminalizado, ¿verdad? A mí me gustaría, antes de presentarte, hacer una breve introducción. Quiero comentarles que a Limaril la conocimos el año pasado, estuvo en España, vino a apoyar una campaña muy importante que realizó la coalición abolicionista por la prostitución, CAP, internacional, de la que forma parte ella y su organización, y de la que formamos parte en la Escuela Abolicionista Internacional junto con la surifeminicidio.net. He de comentarles que fue muy importante el testimonio que dio Ali Marie, que fue a mediados de junio pasado en Madrid, en un acto en el que participaron 8 supervivientes, todas de ámbito y de proyección internacional, y en el que las supervivientes solicitaban y pedían al gobierno de España que se sancionara una ley que todavía está en la Comisión de Igualdad eh, lista para ser aprobada, eh, mm, que es una ley contra el proxenetismo y que consideramos que es abolicionista, tal y como el proyecto de ley se presentó. Ahora bien, a esa conferencia internacional asistieron también 2 diputadas, una diputada, Andrea Fernández, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y se comprometió a que este proyecto de ley sería aprobado en noviembre pasado. También, cuando llegó noviembre, no solo no se aprobó, no se aprobó, sino que ingresó para la aprobación con urgencia la ley trans, ¿no? Nosotros en el movimiento feminista tenemos bien claro que en la agenda feminista internacional, global y también española, la prioridad número 1 es conseguir leyes abolicionistas en los países en los que no está todavía reconocido este modelo legal. Y la cuestión es que se retrasó la aprobación y se prometió que iba a salir aprobada en febrero pasado. Eso tampoco ha sucedido. Está a punto de terminar, Ali Marie, la legislatura, y tenemos un serio riesgo de que no consigamos esa ley que estamos esperando desde hace décadas en el movimiento abolicionista. Entonces, a mí me parece fundamental que tú hoy nos expliques el modelo neozelandés, debido a que hace más o menos 2 semanas, a principios de abril, Human Rights Watch presentó una carta en la Cámara de Diputados, dirigida a todos los diputados, en la que solicitaba que no se aprobara dicha ley, porque atentaba contra los derechos, estoy resumiendo, ¿no? Es una carta muy extensa, contra los derechos de las mujeres, y que el modelo más óptimo es el modelo neozelandés, que es la de la descriminalización total y el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, ante este panorama, es muy importante la luz que tú nos puedas arrojar sobre el modelo neozelandés y todas sus falacias,
¿no? Y todas sus mentiras, ¿no? Y toda la propaganda que hay alrededor de las ONGs que defienden ese modelo. Así que antes de darte la palabra, que me gustaría que tengas la libertad total de extenderte y de que nos cuentes cómo ha sido tu vida, cómo ha afectado ese modelo a ti, cómo funciona allí, voy a presentarte, si me das tu permiso. Bueno, Ali-Marie Diamond es una feminista neozelandesa, cofundadora, perdón, no lo voy a pronunciar bien quizás, Wahine Toa Rising, una asociación liderada por supervivientes de la prostitución que dan apoyo a mujeres, niñas y niños explotados en la prostitución en Aotearoa. No sé también si lo he pronunciado bien, que es el nombre de Nueva Zelanda en idioma maorí. Esto es correcto, ¿verdad? Se considera, bueno, es mestiza europea y maorí isleña del Pacífico. Me gustaría que nos expliques también en algún momento el tema de las etnias de allí para conocer un poco más en profundidad eh, de dónde vienes y tus orígenes, ¿no? Y Ali-Marie es también una voz calificada y cualificada en el modelo abolicionista que defiende en Nueva Zelanda y en Australia, donde entiendo que tú resides actualmente, ¿no? Y recordemos que Nueva Zelanda despenalizó la prostitución en el año 2003, hace exactamente 20 años. Así que sin más, te voy a ceder la palabra y te voy a dejar en manos de más o menos cuántas personas tenemos. Tenemos 800 personas inscritas en este seminario y más o menos alrededor de 400 suelen conectarse en directo. Muchas gracias, Ali-Marie, por el esfuerzo, por estar aquí y por brindarnos tu testimonio. Pues son muchísimas personas. Pues bueno, me llamo Ali-Marie Diamond y soy cofundadora de Wahine Toa Rising. Voy a responder a la pregunta de Graciela rápidamente. Mi padre es de Samoa, una isla de Polinesia, y también es maorí. Y por parte de mi madre soy europea. Creo que proviene de Southend-on-Sea en Inglaterra, por la parte de mi madre. Esta noche voy a compartir parte de mi historia personal en el comercio sexual y después voy a hablar sobre por qué la despenalización no funciona en Nueva Zelanda y por qué causa más daño todavía para las mujeres y los niños. Así que muchísimas gracias por la invitación y gracias a las intérpretes. Recuerdo perfectamente una noche en concreto. Silencioso como un ladrón, entró en mi cuarto, en mi cama. Yo tenía 5 años. Recuerdo tener tanto miedo que no podía ni moverme, ni gritar. Ni un sonido salió de mi boca. Tenía demasiado miedo para ni siquiera llorar. Mi cuerpito frágil parecía que tenía insectos por encima, pero no eran insectos. Eran la lengua de mi tío que viajaba de los dedos de mis pies hasta mi cabeza. Lloriqueaba un poquito mientras él me tapaba la boca y susurraba en mi oreja que nadie iba a creerme. Qué triste que yo sabía, incluso con esa edad tan joven, que tenía razón, nadie iba a escucharme. Yo sabía que yo era diferente, una niña de color en una familia blanca. Yo era una marginada, como la iglesia de mi abuela me llamaban una mestiza. Con 3 años me obligaron a tener la cabeza
al lado de un pene de un niño por primera vez. Ya sabía que este tipo de comportamiento era normal. En el patio, en el colegio, con mi única amiga que también era mestiza, los otros niños nos llamaban apestosa, mestiza, nos preguntaban si sabíamos lavarnos o nuestro color era quizás la suciedad, que teníamos que bañarnos mejor. Recuerdo que en el patio, cuando paseaba sola, los niños con solo 9 años me decían que bajara mis bragas. Estos niños eran populares y yo tan desesperada por ser aceptada que lo hacía. De cualquier modo, los hombres llevaban desde los 3 años quitándome las bragas, así que bueno, eso era normal, ¿no? Pero eso solo hizo que se burlasen más de mí. Me lanzaban insultos y decían que yo era fácil. Y si dije que no, me empujaban, las niñas se metían conmigo, robaban mi bici, me tiraban piedras. Yo odiaba el colegio, nadie escuchaba mis gritos y nadie me ayudaba. Me sentía tan mal que no podía ni levantar la cabeza. Andaba mirando el suelo. Me llamaban fracasada, mentirosa, fea. Son palabras que se grabaron tan profundamente en mi alma que incluso hoy sigo intentando borrarlas. Los ladrones silenciosos que me visitaban por las noches seguían viniendo, tanto que perdí las cuentas. Mis abuelos pertenecían a una iglesia en la que el abuso sexual, la violación y la agresión hacia las niñas y niños era una epidemia. Yo era muy pequeña todavía y no entendía, pero sabía que no me sentía bien. Pero era normal, ¿no? Aprendí rápidamente que lo único que los hombres querían de mí era el sexo. Cuando era una mujer joven, mi bebé me la quitaron porque mis padres adoptivos y la iglesia no creían que una mujer de color soltera podía criar a un niño blanco, porque mi bebé era una niña rubia con el pelo rizado, todo lo contrario a mí. Yo tenía muchas deudas, no había aprendido a gestionar el dinero y mi relación con el dinero era tan mala como las relaciones violentas en las que me encontraba. No tenía casa, estaba sola, tenía miedo de la vida y del mundo. No tenía nada. Me habían quitado mi niña y la iglesia de mi familia no les dejaron hacer contacto ya conmigo. Los únicos amigos que yo había tenido eran solo un recuerdo. Cada puerta cerrada con llave. Yo estaba sola. En ese momento, una amiga me habló de una salida, una manera de pagar las deudas, tener un lugar donde dormir y el apoyo que necesitaba para salir de donde yo estaba. Y ahí empezó mi viaje hacia el mundo de la prostitución. En el 93, cuando tenía 21 años. Empezó en una casa pequeña residencial en un suburbio tranquilo en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, tuve que comprobar la dirección porque parecía como era igual que todas las otras casas de la calle. No tenía una luz roja delante como me había imaginado. Parecía una casa bonita y tranquila. Lo gestionaba un hombre asiático que me dio la impresión de ser simpático. Cuando empecé esa primera noche, por supuesto, yo era la nueva y hubo una alta demanda para mí. Yo era tímida, pequeña, bonita y no sabía en lo que yo me metía. No estuve allí mucho tiempo porque el que lo llevaba me llevó a la ciudad para conocer a un amigo. Me dijo que allí iban a cuidar mejor de mí, iba a tener más protección
La entrada al centro de masajes estaba ubicada en una calle muy tranquila en la ciudad, rodeada de tiendas de vídeos de pornografía. Y la entrada tenía una gran luz, el nombre en rojo fuera de la pared. Las paredes subiendo, las escaleras subiendo, estaban todos pegajosos, sucios, como si nunca se hubiesen lavado. Encontré allí el hombre asiático con la cabeza agachada, asustada, avergonzada. Mi instinto me decía que diera la vuelta y que corriera, pero ¿a dónde iba a correr? ¿A quién? No tenía a dónde ir. Estaba sola, sintiéndome débil y mareada. Me agarré a la pared para mantener el equilibrio. La pintura de color crema rosado se desprendía de las paredes. Retiré la mano rápidamente y se me hizo un nudo en la garganta. El aire desprendía un olor que más tarde reconocería como a semen rancio mezclado con goma y polvo. Cuando llegué al final de la escalera me di cuenta que había más que llevaban a otro nivel. Me hicieron pasar por la puerta y frente a mí había un enorme escritorio, una recepción negro y brillante, y detrás se sentaba un hombre que era el recepcionista, se llamaba Bob. Me miraba como un lobo hambriento. Después entró otro señor, un poco sórdido, con una gran cadena de plata alrededor del cuello. Brillaba tanto como el sudor de los pelos de su pecho. Se llamaba Darrell, era el encargado, el amigo del asiático. El recepcionista tenía chicas alrededor de él, tenía la camisa azul desabrochada y llevaba unos vaqueros negros ajustados, y cuando se recostó en su silla de cuero me dio escalofrío. Después me llevaron a otra habitación Y oscura. cuando conseguí ver, me di cuenta de que había muchas niñas a mi alrededor, tailandesas, samoanas y maoríes. Y las tailandesas eran muy menudas y me di cuenta muy rápidamente de que prácticamente no hablaban inglés. Habían un par de chicas rubias, una alta y con muchos pechos, y otra que tenía un embarazo muy avanzado y que no parecía tener más de 16 años. Aquella habitación se convirtió en mi segundo hogar, donde pasaba casi todas mis noches y mis días. La primera noche, el manager me pidió que me sentase en la recepción porque quería que me viesen todos conforme entrasen por la puerta, porque yo era la que les iba a dar dinero, más dinero, aquella noche. Era una virgen en la ciudad. Nadie me había tocado, era vulnerable e inocente a la vida que me esperaba. Pronto me di cuenta de que aquellos hombres estaban dispuestos a pagar muchísimo dinero para la Virgen de la calle. Incluso le pedían, le ofrecían más dinero al manager para ser los primeros en estar con la chica nueva. Querían ser los primeros y mi primer cliente es un hombre que nunca olvidaré, que está en mis sueños. Era obeso, estaba sudado, y conforme entró en la habitación se desvistió y entró en la ducha. Me entraron arcadas. El el hedor que venía de ese hombre y de aquella habitación me invadió, y me di cuenta, y en aquel momento mi estómago se descompuso. Y en cuanto se me acercó notaba su sudor en mi piel.
Todavía siento su tripa en mi cabeza. Yo intentaba simplemente que aquello se acabase. El hedor del sudor cada vez era peor y además se mezclaba con la sopa y con el jabón y se intensificaba en lugar de desaparecer en la ducha. Cuando salió de la ducha le tuve que secar, pero no importaba cuánto intentase secarle, siempre estaba húmedo. Y cuando se tumbó en la cama, esperando a que les hiciésemos una cosa que nos pedían hacer, que era darles masajes con aceite mientras restregábamos nuestro cuerpo desnudo sobre ellos. Pero para este hombre era suficiente porque estaba muy borracho y era totalmente incoherente. No había forma de hacer que se le pusiese dura. Y cuando vio que no podía, pues me cogió y me lanzó por toda la habitación, me chilló diciendo que era una puta tonta que no era capaz de hacer que se le levantase. Me dio una bofetada con tanta fuerza que casi me puse a llorar, pero intenté evitar llorar porque no quería mostrar debilidad. Estaba acostumbrada a que me pegasen, pero esto era diferente porque había un cierto enfado en estos hombres que no conseguían lo que ellos querían sexualmente. Fue mi primera experiencia de violencia en la prostitución, pero definitivamente no fue la última. Me trajeron más de 20 hombres aquella noche, hombre tras hombre, en un periodo de 24 horas. No me dieron nada de dinero, todo se pagaba en la recepción, todo. Aquella primera noche me pegaron y me sodomizaron a la fuerza mientras me decían hombres blancos respetados en la sociedad que eso era todo lo que yo valía y que tenía que dar gracias porque me pagasen por eso. Intentaban a veces meterme puños enteros en la vagina y se enfadaban porque decían que no estaba lo suficientemente húmeda, pero luego tenía otros que se quejaban de que estaba demasiado húmeda porque realmente lo que pasaba era que estaban tan borrachos que no habían conseguido en- llegar hasta el final. A ningún hombre le importaba que habían pagado por el derecho de violarme, sodomizarme, vejarme, pegarme y abusar de mí. Y así es como yo pensaba que todos los hombres trataban a las mujeres, y al menos por lo menos era mejor que me pagasen porque me violasen y me pegasen que simplemente que me pegasen y me violasen. Después de la primera noche, el manager me dio una de las habitaciones en las que yo dormía. Me dijo que no quería que me fuese muy lejos en caso de que me tuviese que levantar para trabajar. Nunca me iba del burdel ni veía la luz del día durante años. Después de irse el último hombre, me acurruqué en mi habitación llorando descontroladamente. Me dolía tanto el cuerpo, tenía moratones, tenía los pezones con heridas, sangrando, y cuando me miré los pechos y el cuerpo, no me reconocía a mí misma. La vagina me escocía como si tuviese fuego dentro y me dolía tanto el trasero que incluso las sábanas estaban llenas de sangre. Y yo me sentía avergonzada, sola, tenía miedo, estaba rota y me sentía que no valía nada. Los años que pasé en los que se abusaba de mí como niña no podían ni compararse con todo esto. Era peor, era mucho mejor. Yo no recuerdo dormirme aquella noche, pero sí recuerdo levantarme y darme cuenta de que no había sido una pesadilla, que esta era ahora mi realidad. Había 6 habitaciones en aquel pasillo oscuro, todas con unos botones de emergencia, duchas y una cama. Y todas tenían alfombras viejas y la pintura que se caía de las paredes. Y aquel hedor tan distintivo que finalmente se convertiría en un hedor normal y que cada vez me daba menos náuseas. Los botones de emergencia prácticamente nunca se utilizaban porque no había tiempo y si los utilizábamos nadie venía. Las noches empezaron a pasar como si fuese todo una realidad borrosa. Me convertí en una especie de robot y conforme iba llegando el dinero, cada vez cuanto más dinero yo ganaba, más iba al manager. Casi todo iba al manager. Decía que para los gastos del día a día. Lo que yo tenía, pues me lo gastaba en ropa,
en lencería, en zapatos. Intentaba adaptarme a esta nueva vida en la que pensaba que pertenecía en algún sitio y que valía algo. Porque entonces yo era popular, entonces la gente me quería. Quizá no era sano, pero es que yo no conocía otra cosa. Me sentía como una princesa y me vestía con vestidos de marca. No había límite a lo que podía comprar, pero claro, tampoco había ninguna otra opción. Mi vida entera, se había abusado de mí sexual, emocional y físicamente. Eso era lo único que conocía, la única vida que conocía. Así que, pues me sentía cómoda y recibía atención no solo de los clientes, sino de todo el mundo, de los guardas de la discoteca, de los gerentes de los bares, de los hombres, y me encantaba, pero no era sano. Yo quería esa atención, yo quería que me reconociesen, independientemente de lo que costase. Y al final, abrirme de piernas se convirtió en un hábito, en una adicción, y antes de ni siquiera darme cuenta, estaba tan metida que no veía una forma de salir. Era como estar perdida en el bosque más oscuro donde nunca, nunca, jamás brillaba el sol. Así poco a poco empecé a beber para intentar que se me olvidase la vergüenza, el dolor, y cuando aquello dejó de funcionar, me di a las drogas. Y conforme mi popularidad empezó a descender, me encerraban en mi habitación y no me dejaban hacer nada, me vigilaban constantemente y sabían exactamente todos mis movimientos. Poco a poco empecé a encontrar una luz dentro de mí y empecé a utilizar mi voz, pero eso hizo que me maltratasen más aún porque lo que querían era controlarme y hacer que estuviese callada. Yo le doy gracias a la vida por poder estar aquí con todos vosotras hoy, por haber encontrado mi voz y poder compartir mi experiencia. Pero hay muchas mujeres que no han tenido tanta suerte y que están aquí con nosotras, quizás no biológicamente, pero sí espiritualmente. Conocí a una chica en las calles que estaba completamente rota, que estuvo allí hasta 2018. Todavía hablo con ella, pero yo he aprendido a curarme y ella cada vez bebe más para intentar bloquear todos esos problemas y la vergüenza que tiene. Y cada 2 por 3 vuelve al único lugar que conoce, porque como ella dice, incluso aunque la destruya, es que no conoce otra manera. Para ella, esto es la normalidad. El abusador siempre me maltrataba a puerta cerrada, pero yo nunca hablaba de ello porque no quería que nadie lo supiese y que pensase o me juzgasen. Podían hacer conmigo todo lo que quisiesen, como quisiesen. Hablamos de elección. Algunos dicen que yo tuve elección el día que entré por la puerta de aquel burdel por primera vez, pero no fue elección que me pegasen y me sodomizasen todos los días repetidamente. Se podría escribir una novela, podría escribir incluso una serie de novelas que haría que 50 sombras de Grey fuesen como un cuento de hadas con todas las historias que conozco de mujeres de la calle. Pero aquí estoy aquí para compartir con vosotras mi historia, mi experiencia como mujer desfavorecida de color en Nueva Zelanda, para compartir con vosotras mi camino de cómo una niña joven que creció pensando que la explotación, la violación, los abusos y la violencia era una vida normal. La prostitución es una forma glorificada de decir violación pagada. Aquellos hombres nunca me pagaron. Lo que querían era follarme por todos los agujeros que pudiesen, incluso aunque les dijese que no. Que te follen 20 veces al día no es trabajo, es terrorismo contra las mujeres. Es un ataque internacional sostenido en mujeres, niñas y niños vulnerables. Quizá no hagan explotar edificios, pero a mí me dejaron totalmente destrozada mente, cuerpo y alma. Me mandaron a una cámara de tortura de la que nunca podía escapar, porque incluso ahora cuando lucho por sobrevivir, por vivir, por sentirme valorada, sentir que valgo algo,
por que me quieran y por soñar, todavía lo siento, todavía tengo recuerdos de aquellos momentos. Tengo un estrés postraumático complejo, desorden de la personalidad, dismorfia corporal, problemas del sueño, problemas de peso, problemas de salud y problemas dentales a raíz de todo aquello. Y hasta hace poco todavía bebía para olvidar, para intentar seguir adelante, No tenía nada de autoestima ni de confianza en mí misma y me cuestionaba a mí misma mis destrezas y mis habilidades todos los días y a todas horas. Y sobre todo odiaba estar sola. Estar sola es lo que más me aterroriza, porque ahí es cuando vuelvo a los días de la prostitución y siento el aliento del comprador de sexo en mis oídos, en el cuello y en la piel. Y les oigo repetidamente decirme que no valgo nada, que nadie me va a querer, que no sirvo para nada. Nunca apago la luz para dormir. Necesito tenerla siempre encendida para que cuando abra los ojos me acuerde de dónde estoy y de que estoy a salvo. Oigo a mujeres que dicen que la violación pagada las empodera, que les da comida para sus hijos, que les da una casa y las oigo hablar protegiendo el único camino que conocen, la única vida que conocen y la única vida que han vivido. Y las veo porque yo una vez fue así también. Una mujer que protegía lo que era mi día a día, la única vida que conocía y la única forma que tenía de proteger a mis hijos. Pero estoy aquí para hablar en nombre de todas aquellas hermanas que han perdido su voz, que han perdido la fuerza, la lucha y que han perdido también su creencia en el amor y en la humanidad por sí misma. Estoy aquí para hablar en nombre de los niños, que desde edades tan tempranas como los 9 años se les vende en las calles de Auckland y que a partir de 12 años se les vende en salones de masaje legales. Estoy aquí para hablar en nombre de las mujeres y los niños vulnerables, que son la gran mayoría, todos aquellos a los que no se ve, a los que no se les oye, los más vulnerables de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Esta es mi historia y no hablo por todos los que están en esta industria. Algunos pueden haber tenido suerte y no haber experimentado nunca este tipo de violencia y algunas mujeres habrán sufrido muchísimo, muchísimo más que yo. En Australia y Nueva Zelanda, las mujeres indígenas maoríes, tailandesas y de los pueblos del Pacífico, también las niñas, les falta muchísima representación en la industria sexual. Y estoy aquí para hablar en nombre de los más vulnerables, los que están perdidos, los frágiles, por la mayoría que no tiene voz, para la mayoría que tiene demasiado miedo para hablar, mis hermanas, y comparto mi historia, el contenido de mi corazón, mis experiencias, con la esperanza de que se nos oirá. Nueva Zelanda quiere que penséis que tienen un modelo perfecto, pero no lo tienen. Y lo sé por mi propia experiencia, por las experiencias de mis hermanas, las de otras mujeres y niños que han vivido en el modelo de descriminalización total, donde hay niños de tan solo 9 años a los que se les prostituye en la calle, que les prostituyen bandas criminales, las familias e incluso sus padres, niños con 12 años que se les vende en burdeles legales. En Nueva Zelanda hoy en día existe el turismo sexual. Han pasado 20 años desde que se aprobó la ley de la reforma de la prostitución en Nueva Zelanda y continúa sin dar respuesta a las mujeres. Es un fallo para todas esas mujeres, especialmente las mujeres indígenas, maoríes y de los pueblos del Pacífico que viven en la pobreza, que viven sin hogar, que viven violencia familiar y violencia doméstica. La despenalización total ha normalizado la violencia contra las mujeres y los niños, ha animado esta violencia contra las mujeres y los niños en lugar de reducirla. Y está muy documentado que la violencia contra las mujeres y las niñas maoríes y de los pueblos del Pacífico está incrementando y cada vez está peor. Desde 2003, Nueva Zelanda ha visto un
incremento sustancial tanto en violencia doméstica como en violación. Y los estudios demuestran que hasta el 80% de las mujeres maoríes y de los pueblos del Pacífico vivirán episodios de violencia sexual y familiar en su vida, que sufrirán abusos y de sus compañeros, que les pegarán y las matarán. Y tienen los mayores índices de todo esto en Nueva Zelanda. Todas las que son de las comunidades y culturas más vulnerables son las que probablemente no vayan a la policía por miedo a represalias, no solo de los proxenetas, sino también de las familias vinculadas con la criminalidad, por miedo de perder a sus hijos o de perder sus casas. Hemos oído historias de supervivientes que no, como no tienen servicios de apoyo o servicios de salida, tienen que quedarse porque no tienen salida, no tienen otra opción y tienen que seguir viviendo esos avisos. Hubo un artículo en un periódico local de Nueva Zelanda en la que se entrevistaba a Claire Van Hall de la Universidad de Otago, y dice que las mujeres que están ahora mismo en la industria sexual informan de que sufren coerción, violencia y explotación sexual continuada en los burdeles. Normalmente las mujeres son coaccionadas para aceptar reservas y normalmente se les dice que lo tiene que hacer por profesionalismo y para conseguir más dinero. Había una mujer que recordaba una situación en la que el operador le decía que o sea, la coercionaba y la coaccionaba delante de clientes potenciales. Le decía: Ha hecho una reserva para ti, aunque tú no la quieres, ¿por qué tienes que decir que no? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y otra mujer decía que le decían que le querían dar un puñetazo en la cara, pero si decía que no quería la reserva, le decía: bueno, pero es que ha pagado, así que te aguantas. Hubo también un supervisor de turno al que entrevistó esta mujer, y que le dijo que les decían que tenían que aceptar lo que viniese y punto. Las mujeres no dicen que no porque hace que todo el mundo pierda dinero, y los dueños de los burdeles y los managers de los burdeles hacen que las situaciones de explotación coercitiva parezca que sean menos. Muchas mujeres observaron también que había cámaras de seguridad que se utilizaban para vigilarlas y para disciplinarlas, en lugar de para asegurar su seguridad. Incluso cuando había imágenes que se habían recogido en las cámaras que podrían servir para acusar a ciertas personas que habían dañado a las mujeres, no se hacía, porque las cámaras se utilizaban sobre todo para vigilar a las mujeres, como estaba diciendo. La investigación subrayó también que había una explotación financiera de las mujeres en la prostitución en burdeles. Se les ponían multas directas en algunos burdeles, les decían que eran tasas de negocio, y algunas mujeres decían que los managers se quedaban su dinero hasta el final de la semana o del día, que era cuando ellos habían decidido que era el día en el que las iban a pagar. Se hablaba también de comportamiento coercitivo como forma de explotación financiera, normalmente sutil, y los operadores hacían que las mujeres tuviesen que aceptar todas las reservas aunque no quisiesen. Tuvo también conversaciones con algunos de los managers en los que les decían: bueno, son las 3 de la mañana, he tenido 6 clientes, he acabado, me voy. Y el manager le decía: no, 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 tu turno no termina hasta las 6, así que vienes y te vas con los clientes. Y tú le decías: no, no, no voy a ir con los clientes. Y él te decía: bueno, pues que me da igual. Te hacía hacerlo, te obligaba a hacerlo. La prostitución en Nueva Zelanda no es más segura para las mujeres. Vemos todas las semanas artículos sobre esto. En mi cuenta de correo personal se me alerta cada vez que se publica un artículo en los medios de comunicación de Nueva Zelanda relacionados con la industria sexual. Tengo más de 300 alertas de artículos de los medios de comunicación de Nueva Zelanda relacionados con violencia, coerción, explotación
trata y niños en la industria sexual en los últimos 12 meses. Hace poco, un antiguo diputado nacional de Nueva Zelanda, que se enfrentaba a múltiples cargos por acoso sexual y por bullying, tiene una agencia de acompañantes en Nueva Zelanda. Y algunas de las mujeres dicen que tienen miedo por su seguridad, por su bienestar y por sus condiciones de seguridad, mujeres que trabajan ahí. Se ha hablado también de que hay mujeres muy jóvenes que trabajan para este antiguo diputado, que están traumatizadas y tienen miedo por su seguridad. Hay mujeres de tan solo 18 años que se les ha dicho que tenían que quedarse en apartamentos sin ningún tipo de medidas de seguridad, sin vigilancia de ningún tipo, y han hablado de abusos y ataques e intimidación sin ningún tipo de seguimiento ni apoyo, tanto físico como emocional. Y sin embargo, han podido volver a alquilar estos apartamentos después de haber maltratado a las mujeres, que se sienten inseguras y desprotegidas sin ningún sitio al que ir. Y porque, por supuesto, lo más probable es que no lo denuncien. La coalición contra la trata de mujeres en Australia y Wahine Toa Rising editaron un librito en el que se hablaba de los 16 mitos de la industria sexual. Uno de los mitos más comunes es que la prostitución va a ser segura si está totalmente despenalizada. Y les voy a contar una parte de lo que decimos en ese librito. Se dice que la prostitución será segura si está completamente despenalizada, pero este no es el caso. Y las experiencias vividas por mujeres en Aotearoa, en la industria sexual de Nueva Zelanda tras la despenalización son prueba de ello. Desde la despenalización total en 2003 con la ley de reforma de la prostitución, el ataque sexual y la violencia en la prostitución han seguido dándose y hay mujeres que incluso han muerto a manos de compradores de sexo. Hay un informe de Aotearoa, el Comité de Revisión Legislativo de la Ley de la Prostitución de Nueva Zelanda, que dice que hay mujeres en la industria sexual que todavía son vulnerables a condiciones de empleo explotadoras. Y había también informes de mujeres a las que se les había obligado a trabajar con clientes contra su voluntad. Decía también el informe que la mayor parte de las mujeres a las que se había entrevistado decían que no podían hacer nada contra la violencia que experimentaban. Y decían también que los hombres atacan a las mujeres de forma rutinaria en la prostitución y que estos son experiencias adversas en el ámbito del trabajo. El riesgo inherente en esta industria sexual despenalizada se hace de menos con el documento Ir hacia adelante, Stepping Forward, del colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda. Dicen que cuando una se enfrenta a clientes violentos, lo que hay que hacer es hacer todo el ruido posible para llamar la atención. Chillar fuego porque es algo que va a llamar más la atención de alguien que pase cerca. Y también pueden llevar un silbato para hacerlo sonar en su oído. La despenalización promueve que las mujeres y las niñas sean objetos que se puedan comprar y además alimenta el derecho que piensan que tienen los hombres y contribuye también a la misoginia en la sociedad. Una sociedad que permite y esto que no es seguro para las mujeres. En contraste, tenemos el modelo sueco, que es un sistema adoptado en Suecia, Noruega, Israel, Canadá, Islandia, Irlanda del Norte, Irlanda y Francia, que despenaliza a las personas que venden sexo y las apoya para salir de la industria sexual, pero penaliza a los compradores de sexo, a los proxenetas y a todos aquellos involucrados. Y además busca informar también y crear conciencia acerca del daño que hace la prostitución.
Los que abogan por el comercio sexual dicen que las mujeres tienen derecho de elegir lo que hacen con su cuerpo. Entonces, deberíamos asegurarnos de que todas esas mujeres tengan esa elección desde el principio. Y por eso es tan importante ofrecer esos servicios de salidas. Es algo que no tenemos en Nueva Zelanda porque todo el mundo cree que el trabajo sexual es un trabajo. El preámbulo a la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye libertad del miedo. Entonces, sin importar la ley, es esencial que los países ofrezcan servicios para ayudar a esas mujeres y jóvenes explotadas en el comercio sexo y ofrecerles una salida segura y una vida sin miedo. Salir del comercio sexual es tan difícil como salir de una relación violenta. Y la mayoría de las mujeres que han salido de este comercio tiene estrés postraumático. No importa si llevaban un día o años en el comercio. Igual que muchas mujeres luchan por el derecho de entrar en ese comercio, luchamos por los derechos de las mujeres que han sido coaccionadas, traficadas y preparadas para ese comercio. Yo encontré ese valor, esa valentía para hablar. Y si no consigo hacerlo, entonces solo se escuchará un lado del argumento. Sin embargo, es necesario que todas las voces se escuchen. Como superviviente de este comercio, yo sé que es importante que todas las voces de todas las mujeres se escuchen cuando se hace cambios a las leyes. Hay mujeres en el comercio sexual que buscan esa despenalización esperando que traiga seguridad, bienestar y derechos. Pero en Nueva Zelanda se ha visto últimamente en muchos artículos en los medios y también hablando con las mujeres en el comercio que el estigma, la violencia, la coacción es igual de malo como antes de 2003. Se sabe que es muy complicado para las mujeres salir de situaciones domésticas violentas y en el momento de salir es el momento más peligroso. Y salir de una situación comercial es igual de difícil. De hecho, tiene muchas más barreras. Puede haber el riesgo de represalias de muchas personas, incluso criminales violentos y el crimen organizado. También la vergüenza y el estigma puede ser otra barrera para las mujeres para acceder a apoyo financiero del gobierno por las vías normales. Les puede faltar mucha confianza en sí misma y en las autoridades también. También temas fiscales pueden ser muy complicados, pueden tener deudas debido a esos acuerdos complicados con ese comercio sexual. Además, los problemas emocionales de salud mental, etcétera, etcétera. Las mujeres que salen de esas relaciones violentas tienen sistemas de apoyo. Entonces, esas mujeres explotadas saliendo del comercio sexual también deberían tenerlo. En Nueva Zelanda siguen siendo problemas todo lo que he comentado, a pesar de la despenalización total. No existe esa ayuda para esas mujeres saliendo del comercio sexual. En la sección 18 de la Ley de Reforma de la Prostitución, dice que si una trabajadora sexual no quiere seguir trabajando, eso no debería afectar su derecho a la seguridad social. Sin embargo, muchas de estas mujeres se sienten reacias a entrar en contacto con agencias del gobierno. Hay financiación por parte del Ministerio de Salud en el colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda.
es la única agencia que recibe financiación específica para el comercio sexual y se dedica solamente a un servicio de cirugía móvil, servicio de consejos online y por teléfono, servicio de ayuda con salud reproductiva sexual y de salud oral y control de cáncer. Pero la única mención de servicios de salida es lo siguiente: ofrecer apoyo a personas con menos de 18 años en trabajo sexual para que tengan la información sobre otras opciones para poder tomar una decisión informada. Y hay que decirles que una de esas opciones es salir del trabajo sexual. Entonces se ve claramente que el objetivo en el fondo es promover el comienzo del trabajo de mujeres en el comercio sexual. La palabra trabajador sexual incluye todas las personas en el comercio. Eso incluye proxenetas y los dueños de los burdeles. Aparte de Wahine Toa Rising, no hay ningún servicio que aboga solamente por las mujeres y jóvenes en el comercio sexual. Somos una organización nueva y no tenemos ninguna financiación ahora mismo. Entonces, las mujeres con más de 18 años que quieren salir del comercio sexual están solas. El gobierno no les ayuda. En Wahine Toa Rising creemos que el gobierno, que está dispuesto a despenalizar y por ende legitimizar la compra de sexo de las mujeres y jóvenes por parte de los hombres y reconocer que la violencia y otras desventajas que tienen las mujeres y jóvenes al salir del comercio sexual deberían tener acceso gratis y inmediato a servicios de salida de la más alta calidad y completamente financiada. Los que abogan por el trabajo sexual dicen que tienen el derecho de elegir lo que hacen con sus cuerpos. Por lo tanto, los gobiernos deberían asegurarse de que todas las mujeres en este comercio tengan esa elección. Por eso tiene que ofrecer esos servicios de salida. Son importantísimos para que estas mujeres y jóvenes vulnerables que quieren vivir libres de este comercio tengan la oportunidad y la elección para hacerlo. En resumen, si los países despenalizan por completo la prostitución, mandan el mensaje a las mujeres y los niños que la violencia está bien si se paga por ello y que la esclavitud es un trabajo como cualquier otro. La despenalización plena solo beneficia a los que ganan dinero de la compra y la venta de mujeres y niños y aumenta todas las formas de violencia contra ellas. Discrimina contra los más vulnerables, pero no discrimina cuando tiene que ver con los niños. Las mujeres en el comercio sexual no van a estar más seguras si se despenaliza. Todo lo contrario. Las mujeres y niños vulnerables merecen una vida libre de miedo, tortura, violencia y esclavitud. Si los países adoptan la despenalización plena, mandan un mensaje a las mujeres y niñas vulnerables atrapadas en este comercio que sus vidas no importan y se puede sacrificar ellas solo por el bien de esas pocas mujeres que sí se sienten empoderadas siendo compradas y vendidas por sexo. Si nos apartamos y si nos quedamos en silencio, hará que en el futuro las mujeres no luchen por su igualdad y su libertad.
Es nuestra tarea unirnos y luchar por lo correcto. Tenemos que enseñar a las otras mujeres y niñas que todas importan, que todas merecemos ser libres, que todas merecemos más. Gracias. Gracias por tu testimonio. Realmente es muy difícil de escuchar porque es crudo, es sincero y es directo, ¿no? A mí me gustaría primero preguntarte, para dar origen a un pequeño diálogo, porque te quiero preguntar acerca de unos datos, pero me gustaría preguntarte cómo fue que saliste, ¿no? De esa barbarie. ¿Cómo fue que saliste de la prostitución, ¿no? Eso es lo que me gustaría preguntarte. Gracias. Pues yo salí porque quería dejar las drogas y el alcohol. Eso fue lo más importante. Y quería luchar para recuperar a mi niña. Contacté con el Salvation Army, una organización en Nueva Zelanda, y me metieron en un hotel para poder detoxificarme, ¿no?, del alcohol. Y por supuesto tuve mono y sufrí muchísimo. No fue mi salida final, pero fue el momento en que me di cuenta de que ya no quería esa vida. Fue un proceso, mi salida, realmente. No tenía ninguna educación, ninguna habilidades, ningún trabajo, entonces volvía, salía, volvía, salía, volvía. Y no fue hasta que me mudé a Australia que salí definitivamente. ¿Con cuántos años tenías cuando consideras que saliste de la prostitución? 30. Me resulta sumamente importante recalcar algo con lo que comenzaste y que las expertas también hacen hincapié en ello, y es que en la mayoría de los casos de las mujeres que son captadas para la prostitución tienen antecedentes en su infancia de violencia sexual, ¿no? ¿Tú crees que eso afectó también en tu proceso en el que te captaron luego? ¿Te sentías que eras más vulnerable? No solo porque lo dijera un experto o una experta, ¿no? ¿Cómo te sentías tú si lo conectabas con tu infancia cuando estabas dentro del sistema prostitucional, ¿no? Sí, sí, yo creo que, por supuesto, debido al abuso sexual que sufrí en mi infancia, yo era más vulnerable. Yo creo que fui como criada por eso. Me educaron para que yo creyera que yo solo merecía eso. Quizás si yo hubiese tenido más oportunidades, más apoyo familiar, más servicios para prevenir esas situaciones, pues quizás nunca habría entrado, ¿no?, en ese mundo de prostitución. Si yo hubiese tenido personas que me amaban, pues no habría sido tan vulnerable. Y por eso creo que es tan importante no solo enfocarnos en la salida de la prostitución, sino también ofrecer apoyo a esas mujeres antes de que entren en ese mundo, si me entiendes. Oh, sí, sí, te entiendo, y además creo que eres muy fuerte y resiliente, porque como dijiste tú a lo largo de tu testimonio,
no todas pueden salir de allí, ¿verdad? ¿No? Y no todas tienen una mínima oportunidad de ser ayudadas por una organización como la que te ayudó a ti en la primera etapa de tu proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante recalcar esa cuestión y también preguntarte, porque en la escuela trabajamos con supervivientes y nos gusta mucho enfocarnos en las enseñanzas que nos puedan dejar líderes como tú o referentes, ¿no? del abolicionismo, de su trabajo como supervivientes. Entonces te quería preguntar si has recibido terapia, qué importancia ha tenido la terapia psicológica en tu vida, porque nosotras creemos que eso es fundamental en el proceso de acompañamiento de salida. Si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia y qué te ha aportado hacer terapia psicológica. Pues eso es todo otro libro distinto. A ver, no sé si lo llamaría terapia psicológica, pero yo entraba a menudo en hospitales especializados en la salud mental cuando estaba dentro de la prostitución. Yo bebía mucho, tomaba drogas y me detenían. Me metían en estos hospitales con seguridad. No son buenos lugares. Yo no metería a nadie allí. A ver, desde entonces, en cuanto a ayuda psicológica, pues he hecho mucho por mí misma, hablando con otras organizaciones con las que ya tengo contacto. Sin embargo, ahora sí, tengo un psicólogo maravilloso, tiene un montón de paciencia conmigo y sí, ese apoyo psicológico es importante, pero es muy complejo. Creo que si vamos a ofrecer apoyo a estas mujeres, necesitamos a psicólogos que sepan mucho sobre este mundo de explotación, de abuso. No sé cómo es allí, pero en Australia todos los psicólogos son iguales. Ninguno tiene un campo de especialización en un tipo de trauma específico. Muchas veces hay psicólogos que no tienen especialización en ningún tipo de trauma, pero yo creo que tienen que tener esos conocimientos específicos para poder trabajar con nosotras. Pues eso, los psicólogos que trabajan con las supervivientes tienen que tener una idea clara de lo que ambas han vivido estas mujeres. No sé si me explico bien. Oh, sí, te explicas perfectamente y es un tema que a mí en particular, como directora de la escuela y que trabajo también con supervivientes, me parece sumamente importante y me hago algunas preguntas que también comparto con mi equipo, porque trabajo con un equipo de psicólogas, que para mí es muy importante, ser muy cuidadosa en el trabajo con las supervivientes. Y hay una cuestión que me preocupa mucho y que tiene que ver con cómo trabajar el estrés postraumático. Entonces te quería preguntar, en tu experiencia personal, si tú crees que cuando conoces tu trauma y cuando vuelve a reaparecer, si se puede lidiar con el estrés postraumático, si tú crees que lo conoces o que conoces cuando te pasa esa situación, que estás viviendo una situación que te desborda y que tiene que ver con revivir el trauma, ¿no? Se puede conocer, se puede trabajar para superarlo al trauma y mejorar cuando te pones mal a través del estrés postraumático. Ay, qué buena pregunta. Sí, es posible, sí, sí. Es posible reconocer
y mejorar. A ver, por ejemplo, recuerdo que al principio cuando empecé a hablar sobre mi historia, me emocionaba mucho y acabé bebiendo una botella de vino, 2, 3, 4, y me hundía durante meses reviviendo todo aquello. Sin embargo, ahora soy más capaz de protegerme. Sé que cuando comparto mi historia necesito apoyo alrededor de mí. Necesito tener a alguien a mi lado con quien pueda hablar. Necesito que no haya ninguna botella de vino tinto cerca de mí, solo café. Entonces, establezco sistemas que me protegen. Y creo que se puede curar después de un trauma. Nunca lo olvides, pero sí que te puedes curar, pero es difícil, no pasa de un día para otro. Es muy duro, requiere un compromiso, perseverancia y es duro, es muy duro. Bueno, pero debe ser interesante también poder ver cómo creces, avanzas y maduras, ¿no? Y tu experiencia, digamos, sirve a otras mujeres también para que hagan ese recorrido, ¿no? Resiliente, que en tu caso se ha convertido en un auténtico liderazgo, ¿no? Y te quería preguntar ahora algunas cuestiones que tienen que ver con de tu testimonio, antes de dar paso a las preguntas del alumnado, que tenemos varias preguntas y comentarios muy bonitos que te hacen sobre tu valentía y sobre la veracidad de tu testimonio que refuta el modelo neozelandés. Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes aproximadamente, por lo que sé y estoy informada. Sin embargo, nos ha costado mucho y yo no he encontrado cifras de violencia machista. Lo que sí sé por referencias de vuestros testimonios, de testimonios como el tuyo, que tiene las tasas o los índices estadísticos más elevados del mundo en violencia contra las mujeres. Y lo que sí sabemos, quienes trabajamos con este tema, es que en aquellos lugares donde está legitimada y normalizada o legalizada la prostitución, hay índices generales de violencia sexual muy elevados, ¿no? ¿Esto es así? ¿Me puedes comentar sobre otras violencias que sufren las mujeres allí, ¿no? De todos los tipos de violencia que viven las mujeres en Nueva Zelanda, violencia familiar, doméstica, sexual, estrangulación. Hay muchos tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres y contra las niñas también en Nueva Zelanda. Hay estadísticas, no me las sé de memoria ahora mismo, pero las buscaré y te las mandaré si quieres, porque sí hay estadísticas acerca de violencia de género y violencia familiar en Nueva Zelanda. También hay una organización Nordic Model Now, Modelo Nórdico Now, que tiene un artículo, Modelo Nórdico Ahora, que tiene un artículo donde están todos los vínculos en los que se puede acceder a esta información. Lo tienen en su página web, pero te los voy a pasar de todas maneras. Recuérdamelo, por favor. Mándame un email con un recordatorio para enviártelo. La violencia familiar en Nueva Zelanda tiene unos índices muy, muy altos, especialmente en las familias maoríes. Y esto se debe sobre todo a la pobreza, a la delincuencia, a las dependencias del alcohol, de las drogas. Tenemos muchas organizaciones criminales en Nueva Zelanda también. Y se dice que si de verdad queremos tener una idea clara de cómo funcionan las culturas y cómo funciona Nueva Zelanda en torno a la familia, a la violencia familiar, hay que ver 2 películas que son bastante duras. Las voy a poner en el chat. Son
bastante duras, pero si de verdad queréis tener una idea de cómo funciona la violencia familiar en Nueva Zelanda, es una buena película para ver. Es otro nivel. La violencia familiar en Nueva Zelanda es otro nivel. Gracias. Y otra pregunta, también mencionaste el tema de los asesinatos de mujeres prostituidas. ¿Tenéis cifras de feminicidios de mujeres prostituidas a manos de proxenetas o puteros? Sí, tenemos una página web que se llama Sex Industry Kills, muertes en la industria sexual, y recoge las mujeres que han muerto en Nueva Zelanda, que las han asesinado desde 2003, y yo creo que la mayor parte de las mujeres son maoríes o mujeres de color, y la más reciente, de eso hablo mucho también, por cierto, la más reciente es de una mujer joven que murió en Christchurch, que era una madre joven también, y que había intentado salir de la industria sexual en varias ocasiones, había buscado apoyo, había buscado servicios de apoyo, ayuda a la salida, pero no se le concedió, no se le dio ningún tipo de ayuda. Una de las veces que volvió, la asesinaron. Así que, bueno, es una persona en la que yo pienso mucho, muy a menudo, porque creo que si tuviésemos un modelo de calidad como el modelo nórdico, el modelo sueco en Nueva Zelanda, ella estaría aquí con nosotros porque habría tenido un sistema de apoyo que la hubiese ayudado. Bueno, y también comentabas que es un fenómeno que también sucede en España, que hay un vínculo muy cercano. Estamos hablando de que el proxenetismo es una forma de crimen organizado, ¿no? Vínculos con el tráfico de drogas y con la venta de drogas en los prostíbulos o a través del el propio consumo de prostitución, que los mismos proxenetas, por lo menos en España, obligan a las mujeres a vender droga. ¿Ese fenómeno se da allí? ¿Hay un vínculo muy cercano entre el proxenetismo y el crimen organizado vinculado al narcotráfico y al narcolavado y a todos los negocios vinculados a esa forma de crimen organizado? Sí, yo creo que realmente van de la mano. Hace poco hubo un artículo que se publicó en Nueva Zelanda. Está habiendo mucho sobre esto en Nueva Zelanda, pero había una organización que ofrecía un hotel a las mujeres y a sus hijos, y una de las organizaciones criminales de Nueva Zelanda fue a por esas mujeres y les dijo que vendiesen drogas para ellos, y cuando les dijeron que no, pues las prostituyeron. Y una de ellas dijo que no, y de hecho la violaron delante de sus hijos. Y esto es algo que ha pasado hace poco, este mismo año. Y también hemos oído historias de niñas jóvenes menores de edad que huyen de casa, se escapan de casa, llegan a la ciudad, y las organizaciones criminales las captan para vender drogas, y cuando se han gastado el dinero o han consumido las drogas de ellas mismas, pues las hacen prostituirse para pagar sus deudas. Y luego, claro, hay como todo un abanico de todo esto, porque tenemos a los que están más abajo y a los que están más arriba de la escala, ¿no? De escala de organizaciones criminales que están relacionadas también con blanqueo de capitales y que llevan los burdeles más grandes, como por ejemplo pasa en Alemania. Entonces, sí, yo creo que está todo vinculado, sí. Bueno, yo te quiero hacer una última pregunta, también para introducir y conectar con la primera parte en la que te presenté.
porque hay una cuestión que me llamó muchísimo la atención y me pareció hasta trágica, porque cuando leí una entrevista que te hicimos en esta casa, en la Escuela Abolicionista, a manos de Corina Fox, que es amiga tuya ahora y que estáis en contacto, ¿no? Comentaste en esa entrevista, y yo ya sabía esta información porque tú nos la contaste, que cuando se debatió en tu país el modelo de descriminalización de la prostitución, ganó por un voto. ¿Nos puedes contar esto? Porque me parece terrible, ¿no? O sea, solo por un voto ganó, ¿no? Mm. Sí, un solo voto. Es muy, muy, muy frustrante, efectivamente, porque yo en aquel entonces no estaba luchando ni a favor ni en contra de la despenalización, porque yo estaba todavía en mi fase de trauma, pero creo que si hubiese habido más gente, más personas que hubiesen hablado en contra de la despenalización, creo que ahora mismo en Nueva Zelanda estaría el modelo sueco. Y la verdad es que no sé muy bien por qué salió esto, pero creo lo he oído. O sea, solo os puedo contar lo que yo he oído, pero por lo que he oído se decía que que el voto fue de último minuto, fue uno de los parlamentarios que cambió de opinión, pero en el último minuto. Pero sí, fue solo un voto. Estaba empatado hasta entonces. Y esto demuestra una vez más lo importante que es incluir todas y cada una de las voces y escuchar todas y cada una de las voces. Porque todos podemos ser esa persona que marca la diferencia. Bueno, yo te voy a hacer la ultimísima pregunta porque te quiero agradecer personalmente de nuevo que nos apoyes en España para conseguir la aprobación de esa ley contra el proxenetismo. Además de la diputada del PSOE que estuvo presente cuando tú el año pasado estuviste aquí, estaba otra diputada del partido de la derecha, Marta González, y ambas diputadas, Andrea Fernández y Marta González, se comprometieron delante de vuestro, ¿no?, de las supervivientes, que iban a aprobar esta ley. Como dije al comienzo, la aprobación de esta ley está en peligro, perderemos una oportunidad muy importante porque el lobby proxeneta en España, Alimay, está avanzando de una manera impresionante. Y entonces yo me gustaría ¿qué les dirías tú a esos diputados de los dos bloques que prometieron que esa ley iba a salir adelante para convencerles y decirles, por favor, apruébenla? En vista de que tienes la experiencia que has vivido en tu país y que conoces lo que ha ocasionado el modelo de descriminalización, ¿no? Ay, ¿qué podría decir? Podría decir tantas cosas, tantas cosas. Es muy difícil. Creo que supongo que lo principal que se podría decir cuando hablamos de no despenalizar es que se incrementaría la violencia en sus propias comunidades. Y esto es lo que le dije a los parlamentarios aquí en Australia, que fue en concreto que si me podían decir que se podrían ir a casa en ese mismo momento y llegar de colegios de primaria o hablar con sus hijos o con sus nietos, sobrinas, cualquier niño, cualquier niña pequeña o niño pequeño, podrían ir a hablar con todos esos y me dicen que serían capaces de ir y mirarles a los ojos y decirles, hoy ha sido un gran día, porque hoy hemos votado que es el derecho de los hombres que compren tu cuerpo. Y si de verdad me dicen que podrían hacerlo y que serían tan tranquilos, pues entonces no voten por esto.
Bueno, en este caso es que lo que no se va a aprobar es la ley abolicionista, ¿sabes? Lo que están impidiendo es que se apruebe, porque se supone que en España es un modelo alegal, pero no es así. Tenemos un lobby proxeneta muy fuerte. España es un estado proxeneta e incluso las supervivientes lo consideran la Tailandia europea, fíjate. Entonces, bueno, me gustaría, si te parece, que le demos voz al alumnado, a las preguntas que tengan, y yo después voy a hacer algunos comentarios que te hacen a ti, ¿no? A ver, vamos a las preguntas de las personas que están del otro lado. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos acompañar en el camino de la recuperación a una mujer prostituida? ¿Qué tipo de apoyo emocional necesita, según tu experiencia? Desde mi punto de vista, lo que yo siempre he dicho es que cualquiera que esté viviendo en la prostitución tiene que tener una forma de salir y un lugar seguro, sobre todo. Tienen que tener un lugar seguro, una especie de refugio, un hogar donde puedan sentirse seguras y además que estén apoyadas de forma holística, es decir, integral, de forma emocional, espiritual, mental, física. Muchas de estas mujeres puede que no tengan dinero, que no sepan ni siquiera cómo cuidar de sí mismas, que no sientan que son dignas de cuidarse de sí mismas o de que alguien cuide de ellas. Necesitan tantísimo apoyo, muchísimo apoyo de muchas personas. No vale solo con una persona, no solo un psicólogo las puede ayudar. Necesitan trabajadores sociales, terapeutas, otras supervivientes que hayan pasado por lo mismo que han pasado ellas y que las puedan ayudar y apoyar y estar ahí para ellas. Necesitamos más historias de supervivientes que han salido de la industria sexual y que están haciendo cosas maravillosas con sus vidas. Porque creo que si tenemos esa esperanza, el pensar que se puede hacer, que han pasado por lo mismo que hemos pasado nosotras y ahora míralas, están ahí fuera, viven su vida plenamente, están consiguiendo muchísimas cosas. Entonces, si ellas han podido hacerlo, yo voy a poder hacerlo. Así que realmente lo que necesitamos es esperanza. Gracias. Hay otra pregunta muy interesante la pregunta Belén, que es ¿qué diferencia hay entre el modelo alemán y el modelo neozelandés? Pues no sé decir porque de verdad que no lo sé. Yo pienso que son lo mismo, sinceramente, pero no puedo deciros en detalle porque de verdad que no lo sé. Desde mi punto de vista, yo creo que es lo mismo, que simplemente es que son dos países distintos que lo enfocan a lo mejor un poco diferente, pero de verdad que no lo sé. Bueno, se están animando muchísimo con las preguntas, ¿eh? Muy interesante esta. Nuria pregunta, ¿qué crees que podemos hacer las docentes, las maestras, las profesoras en nuestras aulas? Ujú. ¿A qué te refieres? Dame un poco más de datos. ¿Qué pueden hacer? Cuando dan clases en educación para los niños que van a la escuela. Ujú, ujú. ¿Cuál es el papel de un maestro, de un profesor o una profesora, ¿vale? A la hora de sensibilizar sobre este tema, ¿no? ¿Qué les recomendarías tú? Ujú. Es complicado. Es que, claro, depende mucho de la edad que tengan los niños. Yo tengo 9 hijos y 2 nietos, pero yo desde luego siempre estoy intentando educar a mis hijos, no tanto desde el punto de vista negativo, es decir, o sea, siempre les digo cómo mantenerse seguros, qué tienen que hacer para mantenerse seguros. Pero creo que es importante también enseñarles a nuestros hijos
y reafirmarles en lo bellos que son, lo fuertes que son, que pueden hacer absolutamente todo lo que quieran. Me está costando un poco, es que son las 3:30 de la mañana aquí en Australia y creo que el cerebro me está fallando un poquito, pero creo que realmente con los niños es muy, muy importante asegurarnos de que les reafirmamos constantemente, les decimos que son bellos, que son inteligentes, que son únicos, que son increíbles, porque si tienen esa confianza en sí mismos y saben que lo que valen, pues entonces no van a llegar a ser víctimas de la prostitución. Hay un comentario muy interesante que lo hace una compañera, un compañero de un alumno que se llama Omar desde Uruguay, el Cono Sur, América del Sur, ¿no? El problema que tenemos en América Latina, yo vengo de allí, soy de origen argentino, es que no tenemos tampoco posibilidades de acceder las mujeres a campañas de prevención y sensibilización. Son países pobres, azotados del sur global, ¿no? Y entonces yo entiendo la pregunta. Él pregunta, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil? ¿No? ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para prevenir con el tema de la explotación sexual y la trata, ¿no? Uh-huh. Bueno, para comenzar necesitamos leyes nuevas, necesitamos luchar por el modelo de igualdad en todos los países. Porque el modelo en sí enseña y educa, y la educación es clave. Educa a las personas que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres. Es muy duro, por supuesto, en los países pobres. En Nueva Zelanda tenemos regiones que son como países de tercer mundo, hay mucha pobreza. En el norte, también el territorio norte de Australia, hay familias que llamamos long grasses, de hierba larga. Viven en el campo, sin agua canalizada, sin baños, viven en el campo de manera salvaje. Y hay hombres que visitan esas zonas y dan comida, zapatos, ropa para los niños, etc. Y me rompe el corazón porque ojalá pudiera yo sacar mi varilla mágica y acabar con la pobreza y educar a todos los niños, porque la educación es tan clave. Pero si no tienes los recursos y el acceso a la educación, no sé yo cuál es la respuesta, lo siento. Es una pregunta que me hago a mí misma también, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a esas comunidades pobres? Bueno, tengo un mensaje de Amelia Tiganus, nuestra compañera Amelia Tiganus, que es un referente muy importante para nosotras en España como superviviente de prostitución, que tú tuviste oportunidad de conocer el año pasado en ese evento en el que participaron también las diputadas. Dice que eres la mejor. You are the best. Y me dice también, me pregunta una cosa muy interesante. Me dice que, ¿cómo conociste el abolicionismo tú, el modelo abolicionista, ¿no? Que nos cuentes eso, ¿no? Pues cuando compartí mi historia por primera vez fue sin querer, fue por casualidad. De hecho, en ese momento yo tenía una pareja bastante violenta y una amiga
me pidió el favor de hacer un taller sobre la violencia doméstica. Y en ese taller escuché la historia de una mujer joven prostituida. Y recuerdo escucharle describirlo como una forma de violencia contra mujeres. Y no entendía nada, porque fue la primera vez que había escuchado a alguien hablar sobre su vida siendo prostituida. Entonces, después fui a hablar con ella y me invitó a visitarle en Melbourne para compartir mi historia también. Recuerdo que había personas allí con carteles, ¿no? Diciendo no a la despenalización, sí al modelo nórdico. Y no sabía de lo que estaban hablando. Yo nunca me he interesado en la política. Y la verdad es que la mayoría de las mujeres en la prostitución son iguales, no saben lo que son estas leyes, estos modelos. Pero realmente yo ya había luchado por el abolicionismo sin saberlo. Yo no sabía que tenía un nombre. No fue hasta que alguien me pidiese que hablase sobre el modelo nórdico que me di cuenta que, pues es eso de lo que llevo todo este tiempo hablando. O sea que tú sientes que siempre fuiste abolicionista desde un principio, aunque no conocieras el abolicionismo. Realmente hiciste un clic cuando te lo dijo aquella mujer, ¿no? Bueno, si quieres, a ver, les voy a comentar una cosa al alumnado. Vamos a terminar antes y vamos a cuidar a Limeri porque son casi las 4 de la mañana allí. Voy a seleccionar otras 2 preguntas más, nada más. Sé que lo vais a comprender para que te puedas ir a dormir y agradecerte enormemente tu entrega y tu experiencia, no solo tu experiencia, sino tu sabiduría, porque estamos aprendiendo mucho de todo lo que nos estás contando en esta última parte también. Gracias. Mira, vamos a seleccionar 2 preguntas más, las últimas, y perdonarme que no le podamos hacer llegar a Limaí todas las preguntas, pero siempre es así. A ver, voy a seleccionar de las que... muy interesante. Graciela, Sí. Si quieres, me puedes mandar las preguntas y luego las contesto. Si hay muchas, no me importa para nada responderlas. Si me las mandas por email, yo te contesto. Qué linda, te agradezco mucho, te lo agradezco. Bueno, ahora a ver si seleccionamos algunas porque vamos a seguir en contacto. Te voy a preguntar lo de las películas que nos recomendaste y lo de los mitos. O sea, y además esperamos que en algún otro momento puedas volver a regresar a España, ¿sabes? Que te podamos invitar. Bueno, hay una pregunta muy interesante que me hacen aquí. Dice, ¿algún consejo para las que queremos luchar contra la explotación sexual desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? La policía, por ejemplo. Mm. Creo que mucho tiene que ver con networking, ¿no? Con crear redes de contacto. Creo que muchos agentes de policía buscan cambio también. Tienen contacto, por supuesto, con estas mujeres explotadas, algunos más que otros. Y yo creo que algunos agentes sí que están alineados con nosotras, ¿no? Y si encontramos esos individuales, podemos hacer que expande, ¿no? su mensaje. Yo creo que cuantos más
contacto hagas con más personas, pues más crece, ¿no?, el movimiento. Y yo creo que no hay que tirar la toalla, hay que seguir y insistir, y llegará el día en que dirán, bueno, vamos a escucharle porque si no, no seguirá. Sí, yo creo también, no sé qué piensas tú, que es importante incorporar a mujeres en las fuerzas de seguridad, porque muchas supervivientes dicen que las víctimas se sienten más seguras con mujeres porque tienen la plena seguridad que las mujeres no consumen prostitución o tienen, además, son menos corruptibles que los hombres en las fuerzas de seguridad. Hay estudios incluso sobre ello. ¿Tú no estás de acuerdo de que sería importante que sean más mujeres las que trabajen en las fuerzas de seguridad y que estén cerca de las víctimas? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante. También las mujeres tienen más empatía, son más comprensivas, dan más apoyo, dan la impresión de ser más amables, muchas veces intimidan menos. Eso sí que es lo más importante, creo. Y por eso las mujeres se sienten más seguras con mujeres. Sin embargo, no es siempre así. Mi hermana, por ejemplo, es todo lo contrario. Tiene mucho miedo a las mujeres por su crianza y ella se siente mejor con hombres. Prefiere tener un terapeuta varón, un psicólogo también, que es un hombre, y le da mucho miedo estar en compañía de mujeres. Entonces hay que tener equilibrio, ¿no? Hombres y mujeres para poder, pues, ayudar a todos los individuales con sus necesidades. Vamos a la última pregunta y después voy a hacer una despedida, que quiero hacerte una despedida en forma. Pregunta Montserrat si tienes datos de si las mujeres con discapacidad tienen mayor vulnerabilidad a ser prostituidas, ¿no?, en Nueva Zelanda, ¿no? O si tienes datos también de mujeres con discapacidad que sean mujeres prostituidas, si hay porcentajes o qué datos tienes al respecto, ¿no? No tenemos datos así en Nueva Zelanda. NCPC, el gobierno, se han preocupado por guardar los datos, no compartirlos. Y por eso no tengo datos para compartir. Pero creo que no solamente en Nueva Zelanda, pero en todo el mundo, las mujeres con discapacidad, por supuesto, son más vulnerables. Las discapacidades también incluyen, pues, problemas de salud mental, no físico solamente. Y la mayoría de las mujeres en prostitución tienen problemas de salud mental. Y no olvidemos que hay un porcentaje elevado de mujeres que la propia prostitución les provoca una incapacidad o discapacidad, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Bueno, tenemos que despedirnos. Queremos agradecerte infinitamente que hayas estado con nosotros. Queremos agradecerte tu generosidad, tu empatía, tu entrega. Porque lo que sucede con las supervivientes es que tienen la fuerza y el valor de abrirse en canal y tener que rememorar a veces para iluminarnos cuestiones muy escabrosas, ¿no?, y difíciles de volver incluso a poder volver a relatar. Así que de verdad te agradecemos de corazón este testimonio y esta resignificación política que has hecho del modelo nórdico y por qué es necesario que en España también tengamos pronto una ley abolicionista. Me gustaría agradecer también a quienes hacen posible que
que podamos trabajar en la Escuela Abolicionista Internacional, que es Atlas Free, que tú conoces a compañeros y compañeras de Atlas Free, también a la CIVA, donde tú participaste en la Semana Abolicionista, ¿recuerdas? En Santa Coloma, que es donde está nuestra sede. Decirte que te vamos a pasar el vídeo por si quieres subirlo a tu web. Lo vamos a tener traducido interpretado simultáneamente en inglés, castellano, castellano-inglés, para quienes no hayan podido ver ahora en directo. Va a estar colgado en la próxima semana. Y bueno, nos vamos a despedir con muchísima esperanza de que tu mensaje para el modelo abolicionista algún día llegue a Nueva Zelanda, y créeme que estás haciendo un gran trabajo porque estás desmontando la propaganda del lobby proxeneta. A quienes también quiero agradecer antes de irme, no quiero olvidarme, gracias Hazel y gracias Yolanda, que han sido nuestras traductoras, y quiero pedirles disculpas a quienes están del otro lado porque hemos tenido unos problemas técnicos que yo estaba nerviosa al principio, y después un pequeño error que cometimos que, si queréis después volver a escucharlo, los vamos a subsanar cuando tengamos la interpretación simultánea. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Limeri, ojalá que puedas dormir, te dejamos descansar y hasta la próxima, esperamos saber pronto de ti. Buenas tardes, gracias. Gracias.